Good morning. Buenos días. Es genial estar aquí en este país tan precioso, en esta ciudad maravillosa. Muchísimas gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy en Bilbao. La primera vez pues no fue una experiencia tan positiva. Llegamos en coche por la noche y no nos dimos cuenta que había tantas colinas, tantos montes, porque no los vimos en el mapa y nos perdimos por completo. Nos perdimos totalmente. Entonces, la última experiencia no fue muy positiva, pero bueno, ayer vine en taxi y entonces llegué muy fácilmente a mi hotel. Y esta mañana ha sido un placer pasear por esta ciudad tan maravillosa, tan preciosa. Muchas gracias. Entonces, estoy encantada de estar aquí una vez más. Es un país pequeño, como en Finlandia. En Finlandia también solo tenemos 5,5 millones de personas. Somos también un país muy pequeño, pero nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de nuestro sistema educativo. Y me encanta estar y visitar a otros lugares donde también toman muy en serio la educación, como el País Vasco, como Euskadi. Antes de comenzar, me gustaría saber quiénes estáis aquí en el público. Sé que hay directores, directoras, hay personas del gobierno, de la administración. Entonces, me gustaría saber quiénes estáis aquí. ¿Quiénes sois docentes? ¿Quiénes trabajáis con niños de menos de 10 años? Docentes, profesores y profesoras de primaria, trabajando con niños jóvenes, pequeños, y quienes trabajan con niños de más de 10 años, es decir, los adolescentes. Sí, algunos sí, vale. ¿Y quiénes de vosotros sois directores, directoras? Los líderes, ¿no?, de los centros educativos. Vale, muy bien. ¿Y quiénes trabajáis en el campo de la administración educativa, en diferentes posiciones? Eso también es muy importante, es muy importante. Todos vosotros y vosotras sois personas muy importantes porque estáis creando el futuro de vuestro país. Todas las personas que están trabajando en diferentes posiciones en el campo educativo, todos vosotros sois muy importantes. La próxima generación depende de vuestro trabajo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar del desarrollo profesional y cómo podemos cambiar las condiciones del ecosistema educativo. Y como bien ha dicho la consejera, la sociedad ha cambiado mucho. Y lo que ocurre en la sociedad, en un mundo global, es algo que se ve reflejado en el microcosmo del centro educativo y las aulas. Entonces, tenemos muchos problemas y temas globales. Yo aquí traigo una lista de algunos de estos temas, solo algunos de ellos, que hay más. Y yo creo que muchas de estas tendencias tienen que ver con la igualdad de oportunidades y la equidad. A mí me gusta más el término equidad, más que igualdad, porque cuando hablamos de equidad estamos hablando de igualdad de oportunidades, pero de una forma apoyada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en principio podemos tener igualdad de oportunidades, pero no todo el mundo puede aprovechar todas las oportunidades. A veces necesitamos un apoyo extra por parte de la sociedad para que todo el mundo pueda aprovechar las oportunidades. Tenemos problemas entonces con la equidad. Hoy en día, incluso cuando todo el mundo tiene acceso a la educación, sigue habiendo muchísimos desafíos, muchos retos que tienen que ver con el estatus socioeconómico, el género, el origen étnico o cultural, el idioma o la lengua y la ubicación geográfica. Estamos hablando de los problemas cotidianos que vemos en muchas sociedades, la migración, los refugiados, la crisis, diferentes emergencias. Eso
dan lugar a muchos retos en los centros educativos porque todos los docentes saben que hay algunos niños y niñas que necesitan muchísimo apoyo. Y luego en algunos países hay un problema muy serio, es decir, una falta de docentes o docentes incompetentes. Entonces, aquí me alegro mucho ver que hay docentes que trabajan en centros educativos, pero docentes muy comprometidos con la educación. Y líderes también, muy comprometidos. Me alegro ver todo eso. También en escuelas tenemos problemas de infraestructura, los problemas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, que en algunos sitios eso es un problema muy importante. Y luego tenemos los temas más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que meter dentro del currículum? ¿Qué debería entrar y qué debería no entrar en el currículum? ¿Y cómo pueden los docentes responder a estas necesidades que cambian tanto? Porque la sociedad cambia, la tecnología cambia y las necesidades también cambian. Y sabemos que el conocimiento se actualiza a un ritmo muy alto, vertiginoso. Y hay muchas nuevas cosas que surgen y luego también tenemos el problema de la desinformación, los fake news y tenemos muchos medios de comunicación y los medios sociales que ofrecen una información que carece totalmente de cualquier base científica y nos confunde a los padres, a las madres, a los docentes, al alumnado. Eso es un problema que tenemos todos y todas hoy en día. Las redes sociales es un problema, todos lo sabemos. Hay cosas buenas, tienen cosas positivas las redes sociales, pero también tiene su lado oscuro. Entre otros, violaciones de la privacidad, ciberseguridad, el odio, el ciberacoso y todo eso forma parte de la vida diaria en los centros educativos. Y luego la digitalización y las nuevas tecnologías exigen siempre que los docentes desarrollen nuevas competencias constantemente. Tenemos que actualizarnos como docentes de forma constante. Y eso es solo una lista o parte de es una lista no muy completa, hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo utilizo el concepto de un ecosistema educativo y me gustaría explicar qué quiero decir cuando hablo de un ecosistema educativo. Un ecosistema implica diferentes socios, es decir, no es solo un agente o un actor, hay muchos socios distintos, pero si hay un ecosistema, eso quiere decir que esos actores están interconectados. Y en el sistema educativo tenemos un nivel macro, es decir, tenemos temas nacionales, los sistemas curriculares, quién es el responsable o los responsables de desarrollar el currículum, tenemos sistemas de evaluación, cómo vamos a medir los resultados del aprendizaje, cómo vamos a organizar la educación o la formación, de los docentes, cómo vamos a organizar el aprendizaje continuo. Es decir, son temas nacionales, temas muy amplios que van a tener un impacto importante sobre el sistema educativo en el país. Y luego tenemos otros temas que están a un nivel intermedio. Eso lo llamamos el nivel meso. Ahí estamos hablando del centro educativo, la cultura que existe en el centro, las personas que trabajan en el centro educativo, cómo responden a esos temas tan amplios, lo que dice la legislación, las tendencias sociales y luego el liderazgo dentro del centro educativo, cómo trabaja el centro educativo. ¿Cómo responde el centro ante estos cambios? ¿Cómo implementa o implanta los cambios necesarios en la respuesta, en la manera en que trabaja? Y luego tenemos otro nivel, el nivel micro. Ahí estamos hablando de un nivel más individual. Y tenemos las personas. Cada persona tiene su propia historia, sus actitudes, su manera de pensar. Tenemos
alumnos y alumnas que también tienen su microcosmos, su vida familiar, sus padres, sus madres, todo lo que tiene que ver con sus vidas personales. Y el problema es cómo podemos interconectar estos diferentes niveles. Y es un problema en muchos países, porque estamos hablando de niveles muy aislados. Hay diferentes objetivos a nivel macro. Tenemos algunos objetivos a nivel macro y luego tenemos un montón de actitudes distintas a nivel meso y luego hay muchísimas voces que salen y surgen del nivel micro. El objetivo es tener mucho mejor interacción entre estos niveles para que todo el mundo pueda tener voz a nivel macro desde el principio cuando desarrollamos nuevos planes, reformas, etc. Pero claro, la cuestión es cómo podemos interconectar estos niveles cuando estamos hablando del desarrollo profesional de los docentes. Y es algo que es un tema de que se habla poco y entonces yo os voy a contar hoy qué es lo que estamos haciendo en Finlandia para solventar este problema. El siglo pasado, estamos hablando de 1970 más o menos, hubo muchas reformas muy importantes en el sistema educativo finlandés. Teníamos un sistema donde solo unos pocos podían tener acceso a una buena educación y los demás no tenían acceso. Había muchos centros privados y tuvimos un problema muy importante porque había muchas personas que no tenían acceso a una educación de buena calidad que les iba a preparar bien para el mundo. Luego nos convertimos en un país industrial y había una exigencia tremenda con diferentes destrezas, competencias y no tuvimos respuesta por parte del centro educativo. Tuvimos muchísimos debates, entonces, porque no todo el mundo quería reformar el sistema educativo de nuestro país. Pero luego, por fin se tomó una decisión política. Y esa decisión política fue que tenemos que hacer que la educación sea accesible para todas las personas, sea cual sea el pueblo donde viven, la ciudad en donde viven. Todo el mundo tiene que tener acceso a una educación de buena calidad y una educación gratis. La equidad es el principio rector de nuestro sistema educativo desde entonces. Ha sido nuestra primera prioridad en el sistema. Y han ido cambiando los gobiernos, hemos tenido diferentes coaliciones políticas en el poder, pero eso sí que no ha cambiado. La equidad sigue siendo el principio rector para el sistema educativo. Es un poco el paraguas bajo el cual se han ido realizando diferentes reformas. Otro problema fue la financiación pública. La gran parte del sistema educativo es gratis para los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos muchas escuelas públicas. La educación es algo gratuito para la población. Y también hemos cambiado la manera en que evaluamos los alumnos y las alumnas. Utilizamos hoy en día la evaluación para ofrecer apoyo. Hay un reconocimiento de que muchos alumnos y alumnas necesitan un apoyo temprano cuando empiezan a cojear un poco y para eso sirve el sistema de evaluación. Nosotros decimos que es importante también el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje continuo, porque todos tenemos que seguir aprendiendo en todo momento y en todas las fases de nuestras vidas. Y eso fue el cambio que nosotros realizamos en Finlandia. También tengo que decir que no todos los docentes estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque cambió por completo su profesión. Antes, los docentes
podían trabajar con algunos grupos de élite y no tenían que pensar en los alumnos que quizás no eran tan buenos y no había que pensar en cómo aprenden el alumnado, y de repente eran los responsables de que todo el mundo tuviera que llegar a un nivel, un umbral por lo menos mínimo en su educación. Fue un cambio cultural muy importante. Y hoy en día tenemos el derecho de educación del 1998 que tiene como base estas reformas. Y el propósito de la educación es apoyar a los estudiantes en su crecimiento. Los estudiantes, los alumnos, tienen que convertirse en miembros responsables de la sociedad y tenemos que ofrecerles y proporcionarles los conocimientos y las habilidades necesarias para la vida. Bien, hubo dudas sobre lo que esto significa, cómo vamos a cuidar del alumnado de esta manera, por supuesto, cómo vamos a ayudarles a lo largo de su vida. La educación debe garantizar la equidad en todo el país, a lo largo y ancho del país. ¿Qué significa la equidad? Pues que la educación es importante y que todo el sistema de centros educativos debe garantizarla. Es decir, el profesorado tiene que trabajar en pro de este objetivo. La estructura educativa anterior indicaba, bueno, hay estos exámenes en este tipo de centro, luego puedes acceder a la educación superior si atraviesas estos niveles. No voy a explicar todo este esquema detallado del sistema educativo, simplemente quisiera destacar aquí que tenemos un nivel primario, secundario, después de ellos hay muchas posibilidades, hay todo un abanico de vías que pueden seguirse, más académicas, más de formación profesional, pero todas estas vías permiten llegar a una educación superior. En el pasado no era así y este es un elemento de cambio importante. El alumnado tiene distintos ritmos, distintas dificultades, distintas oportunidades en su vida, fracasan a veces y necesitan, por lo tanto, tener la posibilidad de continuar después de un fracaso. Ese es el modo en el que hemos organizado nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema flexible, con vías flexibles, para que los alumnos y alumnas puedan continuar. Esto significa que el papel y la responsabilidad de los docentes es totalmente distinto al de antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que cuidar este elemento de continuidad para que el alumnado pueda seguir adelante. Hay que entender cómo los alumnos y alumnas pueden ir siguiendo su propio camino. Esto significa que ha habido cambios importantes en nuestro sistema. Ya no dividimos al alumnado en grupos, realmente hay bastante mezcla y se ofrece mucho apoyo a los alumnos y alumnas que tienen más dificultades. El sistema en un principio era un sistema muy centralizado. Nuestro Ministerio de Educación pensó y se centró mucho en cómo el profesorado y los centros iba a llevar a cabo en la práctica los principios rectores que se habían decidido. Y como cambiamos también la formación de los docentes, incluimos también la formación continua del profesorado. Entonces, lo que hicimos fue aumentar el nivel del profesorado, que requiere ahora un nivel de máster, incluidos en primaria también.
Necesitamos un nivel de máster. Esto implica que queremos unos profesionales de alto nivel y ese estatus de alto nivel no se basa únicamente en estudios universitarios, por supuesto que no. Se requieren otros elementos. Y cuando pensamos en qué estatus profesional requerimos, qué perfil necesitamos, tenemos aquí 3 elementos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, necesitamos una formación de alto nivel, una educación, una formación de alto nivel. En segundo lugar, necesitamos un buen código ético. Necesitamos profesionales con valores. Si pensamos en los médicos, por ejemplo, requieren tener una formación de alto nivel, pero también un código ético. Y en tercer lugar, necesitamos un profesorado con autonomía. Ese estatus profesional, este perfil profesional requiere ser autónomo, tienen que desarrollarse. ¿Qué significa esto de desarrollarse? Desarrollarse desde dentro. Bueno, pues por supuesto los docentes tienen sus opiniones, su entendimiento de las cosas, pero tienen una formación, tienen un código ético y la autonomía que implica, pues que tienen una gran responsabilidad también. Necesitamos un compromiso hacia los valores de la profesión. Necesitamos garantizar esa equidad, no lo olvidemos. Y el papel de los docentes es apoyar al alumnado. El papel de los docentes implica responsabilidad, implica saber lo que necesita la sociedad. Esto significa que el papel profesional de los docentes va cambiando mucho y ha cambiado mucho en Finlandia a lo largo del tiempo. Este cambio significa que ahora tenemos, o implica que ahora tenemos un sistema muy descentralizado. Tenemos distintos agentes aquí, tenemos a las organizaciones de padres y madres, a organizaciones de docentes. Y todos estos agentes participan cada vez que hay una reforma. Esto no se hace únicamente a nivel ministerial, en el Ministerio de Educación. Se trata de un proceso mucho más interactivo que todo eso. ¿Por qué es un proceso interactivo? Porque necesitamos tener en cuenta los niveles micro, meso y macro que hemos visto antes. En este proceso, el sistema de evaluación también va cambiando. Ahora ya no tenemos un sistema estandarizado, ahora se basa en la recogida de información que se utiliza para desarrollar el propio sistema, para mejorarlo. Entonces, lo que hacemos es evaluar el sistema para lograr un sistema mejor y este enfoque es totalmente diferente al que teníamos en el país en el pasado y al que existe ahora mismo en otros países. Bien, este es el proceso que hemos seguido en Finlandia. El objetivo siempre ha sido lograr el máximo potencial de cada persona y dar una igualdad de oportunidades. Debo decir que no se trata de un proceso lineal, quizá. Las sociedades cambian continuamente. ¿Cómo podemos apoyar a personas que aprenden de manera diferente? Tenemos que adaptarnos a las personas refugiadas, migrantes. ¿Qué capacidades tienen? ¿Cómo podemos ayudarles? Nos preocupan mucho este tipo de cuestiones, por supuesto, porque suponen un gran reto para nuestro sistema. Sin cooperación entre los 3 niveles, micro, meso y macro, es imposible cambiar las cosas y mejorar las cosas. Por lo tanto, el debate en el seno de la educación es esencial. Me gustaría mencionar brevemente
los sistemas que están centralizados y descentralizados. Como ya he dicho, antes teníamos un sistema muy centralizado con un currículo nacional muy detallado, donde el material de aprendizaje era preseleccionado y debían utilizarlo todos los centros educativos con evaluaciones, con pruebas nacionales, también con una formación continua nacional. Cuando pasamos al nuevo sistema, cuando pasamos a un sistema más descentralizado, ¿qué ocurrió? Bueno, esto fue un proceso, no ocurrió en un único año, fue gradual, porque la profesión de docente también fue cambiando. Ya he dicho que se requería una formación de alto nivel y también fue cambiando, por supuesto, la actitud de los profesionales de la educación. Y un cambio importante en este sentido fue quién es responsable del currículo. En el pasado, esto estaba establecido por el Ministerio de Educación, pero ese Ministerio de Educación cambió, modificó el sistema e indicó que solamente iba a generar marcos curriculares. Nos daban una base de valores, pero, indicaba el Ministerio, los centros educativos serán responsables de sus propios currículos. Y esto fue un cambio importante. Recuerdo aquellos años en los que había docentes que se expresaban contundentemente en contra de esto. ¿Por qué vamos a ser nosotros responsables de esto? Implica muchísimo más trabajo para nosotros, mucho más que antes, ¿no? Antes nos daban un currículo bien claro y teníamos objetivos claros. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que desarrollar nuestro propio currículo. Eso daba mucho miedo. Pero fue haciéndose y los centros empezaron poquito a poco a pensar sobre esto y a pensar, bueno, ¿cuáles son los valores más importantes de nuestro centro? ¿Qué valores vamos a tener? ¿Con qué valores nos vamos a comprometer? Por supuesto, en educación hay un amplio espectro de valores, especialmente teniendo en cuenta la equidad, ¿no? Entonces, cada centro se planteó, ¿cómo vamos a fomentar estos valores? Y empezaron a desarrollar planes para hacerlo. ¿Qué tipo de métodos de enseñanza vamos a utilizar? ¿Qué tipo de métodos de evaluación vamos a utilizar? Esto es algo que hay que debatir en cada centro educativo. Los sindicatos de docentes se mostraron también contrarios a este cambio, pero pasados unos años, los docentes, ¿qué dicen? Pues dicen que precisamente es esto lo que hace que nuestro trabajo sea significativo. Así podemos tener una influencia, podemos decidir cómo llevar a cabo nuestras metodologías de enseñanza, de aprendizaje en nuestro centro. Y los sindicatos dijeron, bueno, sí, los docentes tienen que ser profesionales que desarrollen su propia profesión. Y la planificación del currículo es una parte muy importante de esto. Eso, por lo tanto, cambió la situación. Los docentes empezaron a decidir qué material iban a utilizar, tienen mucha libertad a ese respecto. Empezaron a decidir de qué manera iban a apoyar el proceso de evaluación del alumnado, trabajaron de una manera diferente, más informativa, ¿no? Para que el alumnado pudiera entender y para que el profesorado pudiera entender cómo aprenden los alumnos y alumnas. Se realiza, hay muchas más opciones, por supuesto, para la formación continua. Ese es el contexto de lo que ha ido pasando en Finlandia y cómo ha ido desarrollándose la profesión de los docentes. Podemos tener un sistema centralizado o descentralizado,
pero tiene que basarse en valores importantes como la dignidad humana, la sostenibilidad y el bienestar. Yo creo que los principios éticos de la enseñanza son muy importantes. Es algo que debe debatirse en los centros. ¿Qué significa todo esto en este centro, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar al alumnado? Esto tiene mucho que ver y ha determinado mucho el desarrollo de la docencia. Aquí tenemos el sistema finlandés, tenemos este currículo básico nacional, tenemos objetivos nacionales generales, la distribución de horas lectivas está bien establecida, entonces ahí hay todo un proceso. ¿Cómo es la interacción de las distintas organizaciones? ¿Cuáles son los valores que vamos a fomentar? ¿Cuáles son las estrategias? Todo eso está incluido en el currículo nacional y luego contamos con otro nivel curricular que es más municipal, ¿no? que va ciudad a ciudad. En la ciudad de Helsinki, por ejemplo, tiene su propio currículo que quizá no sea tan detallado, pero en el que sí se establecen cuáles son los objetivos, ¿no? educativos en la ciudad de Helsinki. Y luego cada centro educativo, con sus docentes, directores, con los padres y madres, los alumnos y alumnas, las distintas organizaciones, se les invita a desarrollar ese currículo de ese centro. Cuando pensamos en el desarrollo profesional de los docentes, vemos que no es un proceso lineal, realmente es un proceso holístico, depende un poquito de la personalidad de los docentes. Hay distintos docentes con distintas personalidades, distintas capacidades. Cada persona es diferente. Cuando pensamos en una reforma, se producen reestructuraciones de los conceptos anteriores. Y esto implica o genera muchos problemas, ¿no? Tenemos que plantearnos qué queremos hacer y para qué. Y los docentes se plantean eso precisamente y muchas veces nos dicen, no, yo es que he tenido que cambiar mi propio concepto de lo que es el aprendizaje. Antes pensaba, bueno, vale, mi responsabilidad es enseñar, pero ahora entiendo que mi responsabilidad es asegurarme de que mis alumnos y alumnas aprenden. Entonces, esa reestructuración es holística y se aplica a muchos niveles. También afecta a los propios objetivos de la enseñanza y de la educación. A veces el profesorado dice, yo no he trabajado de esta manera, sí, ¿no? Pero realmente, bueno, pues realmente en el pasado estamos haciendo un muy buen trabajo, pero nos hemos tenido que adaptar, también hemos tenido que adaptar nuestra actitud. Esto, ¿qué significa? Que el profesorado necesita apoyo, necesita mentoring, necesita apoyo, sobre todo el apoyo de los directores y directoras, y necesitan también oportunidades prácticas, ¿no? ¿Cómo van a poder probar nuevas formas de hacer las cosas? ¿Cómo van a llevar a cabo proyectos que son muy exigentes, llenos de incertidumbre respecto a sus resultados? Esto es algo que debe ser posible en los centros educativos, ¿no? Y los directores y directoras tienen que ayudar en ese proceso a los docentes. Hay que probar, porque quizá no acertemos a la primera, pero el apoyo es muy importante en todo este proceso. Los docentes son muy diferentes entre sí, tienen distintas capacidades, ya lo he dicho anteriormente, y por lo tanto
Quizá haya personas que sean más capaces en temas digitales, hay otros mejores en el ámbito artístico, o quizá hay personas que, bueno, que tengan más capacidades sociales. Bueno, pues aprovechemos todos esos recursos. Me gustaría ahora volver al ecosistema. Cuando se realiza una reforma, y esto no solamente se aplica en Finlandia, sino que tiene una perspectiva internacional, ¿cómo podemos lograr la interacción entre el nivel macro y meso? Bueno, en Finlandia, cuando empezamos a cambiar el currículo, cuando comenzamos la reforma, pasaron 4 años antes de que los centros empezaran a poner en marcha el nuevo currículo, por ejemplo. En primer lugar, hay que analizar lo que se necesita. Y luego hay que desarrollar el currículo basado en cada centro educativo, y eso nos llevó también 2 años. Por lo tanto, primero se pone en marcha la reforma y luego se requiere esa interacción, porque a nivel meso, a nivel del centro, supone un gran cambio, un cambio cultural, y significa también que los líderes, los directores y directoras juegan un papel esencial. Los representantes del profesorado también tienen un papel clave en un proceso de reforma. Entonces tenemos que plantearnos cómo podemos hacer que se interactúe más a nivel macro y meso. Bueno, hay distintas formas de lograr este objetivo a través de talleres, plataformas de comunicación, etcétera. Pero bueno, dependiendo de cada país, esto va a requerir tiempo. Pero esta interacción es necesaria y debemos escuchar distintas voces aquí, por supuesto, porque si estas voces no pueden expresarse, si no son escuchadas, esto significa que a nivel meso nada va a cambiar. La gente tiene que poder expresarse, tenemos que escucharle. ¿Y qué hay a ese nivel meso, a ese nivel institucional? Bueno, necesitamos comunicación, necesitamos compartir una visión común. Esto es muy importante. Esto es lo que he comentado al principio de esta presentación. ¿Cuáles son los valores que quiere fomentar un centro educativo determinado? ¿Cómo vamos a fomentarlos en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos compartir experiencias en seminarios, talleres, webinars, debates, acciones colaborativas, etcétera, etcétera? Lo importante aquí, ¿qué es? Que sin comprender la importancia de la reforma será muy difícil que las personas suban a bordo. Tienen que procesar todo esto, tienen que entender lo que supone y por qué vamos a realizar esa reforma, qué va a significar, qué va a implicar. Va a haber un proceso de reestructuración en nuestras actitudes, y yo creo que el liderazgo, los líderes de cada centro tienen que apoyar este proceso, y de esta manera se va a generar una comunidad. Como ya he dicho anteriormente, también nos planteamos en este proceso cuál es el papel del profesorado. Bueno, pues está muy centrado en los alumnos y alumnas. Realmente los alumnos y alumnas son el centro del desarrollo profesional de los docentes. En una reforma, ¿qué es lo realmente importante del alumnado? Bueno, pues que realmente lo que queremos lograr es que entiendan ese conocimiento, que lo adopten, que lo asimilen. Podemos tener conocimiento de contenido o pedagógico,
ese conocimiento pedagógico es muy importante, o en ese contenido pedagógico es importante conocer el proceso de aprendizaje del alumnado, cuáles son sus dificultades de aprendizaje, qué necesitan esos alumnos y alumnas, cómo pueden ayudarles los padres y madres, por ejemplo, o los docentes a superar las dificultades a las que se enfrenten. Hay que apoyar a las personas que tienen dificultades, en definitiva. Tanto los docentes como el alumnado deben tener la oportunidad de aplicar lo que han aprendido. Yo creo que en el aprendizaje humano eso es esencial. Podemos entender un conocimiento, pero luego ¿cómo se aplica eso en situaciones concretas, prácticas? Yo creo que eso es algo que deben ofrecer los centros educativos, y yo creo que es esencial que los docentes y los alumnos y alumnas puedan experimentar, puedan también compartir experiencias. Si optamos por un aprendizaje basado en proyectos, tanto los docentes como el alumnado tienen que saber aplicar ese conocimiento. Yo creo que en muchas ocasiones nos olvidamos de esto. Yo creo que ese es un tema muy importante. Los docentes tienen que aprender y tienen que aprender a adaptarse a las situaciones. Este ecosistema requiere mucha interacción, mucho flujo de información. Si pensamos en un ecosistema educativo y lo comparamos con un ecosistema biológico, veremos que el biológico incluye elementos muy interconectados entre sí, especies muy interconectadas entre sí. Y esa interconexión es esencial. En un ecosistema biológico hay una gran cantidad de información que fluye de un lado para otro, y eso es lo que necesitamos también en nuestro ecosistema humano, en nuestro ecosistema educativo. Tenemos que lograr un sistema en el que fluya la información, en el que haya interacción. En los ecosistemas biológicos sanos hay una gran diversidad, y eso es lo que necesitamos en un ecosistema educativo. Necesitamos distintas voces. Y también debemos llegar a un consenso sobre cuál es nuestro objetivo común y cómo podemos lograrlo. Muy bien. Aquí tenemos los pilares básicos del desarrollo profesional de los docentes. Me parecen esenciales cuando hablamos de este tema. Lo importante es que los docentes no estén solos o solas en este proceso, que puedan prepararse a nivel macro y meso, que haya una interconexión en esos dos niveles. Tienen que saber cómo aplicar ese conocimiento, esos métodos. Tienen que saber cuáles son las necesidades locales para tenerlas en cuenta. Tienen que trabajar de manera colaborativa, deben tener una visión conjunta y centrarse mucho en el alumnado, por supuesto, sin olvidar que el aprendizaje es un proceso continuo. Siempre estamos aprendiendo en comunidad. Yo creo que ese es mi mensaje principal. Sé que es un mensaje difícil porque incluye a muchos elementos en el proceso, y todos esos elementos y personas deben aprender, pero esto es lo que hace que este proceso sea significativo. Bueno, aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mis datos, mi email, y por supuesto estaré
encantada de responder a las preguntas y a los comentarios que pudiera haber. Muchas gracias. Yes, certainly. Yeah, if there is any... Bueno, por supuesto, si hay alguna pregunta, algún comentario, estaré encantada de intentar contestar o responder. Galdera tartea dakagu, laburrak izan, ahalik eta gehien beraz. Tenemos un espacio para preguntas. Vamos a procurar plantear las preguntas de una forma sintética y ella va a estar escuchando la traducción, así que podéis plantearlas tanto en euskera, en castellano, en inglés, como queráis. Hi, good morning. First of all, thank you very much for your speech. I think it... Buenos días, muchas gracias por esa presentación. Me ha inspirado mucho. Yo como docente y también como directora de un centro escolar, me ha parecido muy interesante. He estado en Finlandia y he conocido de cerca vuestro sistema y me encanta mucho, me interesa mucho vuestro sistema, pero como experta quizás nos podrías ayudar a mejorar nuestro sistema educativo aquí. Aquí somos todos y todas muy profesionales, tenemos muy buenos docentes aquí en el País Vasco, pero claro, vuestro sistema funciona mucho mejor que el nuestro. Entonces, ¿qué sugerencias tienes para nosotros y nosotras? ¿Qué podremos hacer para mejorar nuestro sistema? Pero yo entiendo que las circunstancias son distintas en Finlandia, hay una población muy pequeña y es verdad que la sociedad también otorga mucha importancia a la profesión de docente. Aquí las cosas son distintas, pero ¿por dónde deberíamos de empezar? Pues muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy importante. En primer lugar, yo diría que no se puede transformar de forma directa un sistema educativo. Es decir, no se puede trasplantar, por así decirlo, un sistema educativo de Finlandia aquí. No se puede hacer ese traslado directo. Cada país tiene un contexto particular, tiene raíces políticas, tiene una historia distinta y todo eso tiene un impacto muy importante. Nosotros y nosotras en Finlandia teníamos una situación bien distinta antes. Durante mucho tiempo habíamos formado parte de Suecia, luego pertenecíamos durante un rato a Rusia y luego cuando conseguimos nuestra independencia por fin, el motor principal era seguir adelante. No teníamos nada, no teníamos recursos naturales, no teníamos mucho poder industrial. Lo único que teníamos era nuestra lengua y nuestra cultura. Entonces, esos se convirtieron en los motores principales de nuestro sistema educativo. Luego iban pasando los años y vino un momento de flexión. Todo cambió, nuestro sistema, nuestro país también cambió y empezamos con las reformas del sistema educativo. ¿Y por qué fue posible en aquel entonces, el siglo pasado? ¿Por qué llegamos a ese punto de inflexión? Bueno, porque implicamos a muchas personas de diferentes sectores de la sociedad. Los agentes económicos al principio estaban en contra de la reforma, pero luego se dieron cuenta de que sin un buen sistema educativo la economía tampoco iba a prosperar. El mercado necesitaba talento, necesitaba personas bien educadas, bien cualificadas. Y entonces la industria, el lado económico, pues se dio cuenta que tenían que trabajar en colaboración con el sistema educativo. Y luego los políticos también se dieron cuenta de lo mismo.
Y yo creo que ahí lo importante era el debate. Era un debate público, un debate nacional, y teníamos agentes de muchos sectores distintos que unieron fuerzas para cambiar la educación. Los docentes no pueden hacerlo todo solos y solas. Es un proceso de sociedad, es un proceso social. Claro, ¿cómo ocurre en diferentes países? Pues depende un poco del sistema político, depende del sistema social. Los procesos van a variar de un país a otro. Pero yo creo que uno de los motores principales tiene que ser el debate público. La gente se tiene que dar cuenta de que lo que se pone en peligro si no se realizan los cambios es el futuro mismo del país. Tenemos que darnos cuenta de las ganancias, de las ventajas de esa reforma educativa. Ha salido permanentemente el tema de los docentes, pero quisiera preguntar también por otras figuras profesionales que trabajan y participan en la escuela en Finlandia. Otro tipo de recursos de apoyo, no sé, desde servicios sociales, atención salud mental, ese tipo de cuestiones. Gracias. Sí, por supuesto. Los docentes son importantes, por supuesto, pero claro, necesitan ayuda de diferentes tipos. Y en cada centro tenemos que tener lo que le llamamos grupos de bienestar del alumnado. Y ahí tenemos docentes en estos grupos, pero también ahí tenemos la figura del trabajador, trabajadora social, psicólogo, psicóloga, y también profesionales de salud mental. Porque en muchos casos, cuando los alumnos tienen problemas, no solamente son problemas de aprendizaje, suelen tener problemas de otro tipo. Y tenemos también profesores y profesoras de necesidades especiales. Es decir, tenemos un grupo multiprofesional en cada centro educativo. Dicho eso, cuando pensamos en las dificultades que experimentan los alumnos, por ejemplo, los problemas de salud mental, parece que tenemos más problemas, o tienen más problemas hoy en día, o quizás es simplemente que hoy en día se habla más de estos problemas y sabemos que existen. Antes existían, pero no sabíamos. Pero tenemos que trabajar en colaboración con el sistema sanitario. Y claro, tenemos problemas en el sistema sanitario. Hay una falta de profesionales que se dedican a la salud mental. Hay una falta de profesionales y eso es un problema en nuestro país. Estamos teniendo muchos debates acerca de ese tema hoy en día en Finlandia. Pero bueno, la presencia de estos grupos multiprofesionales ayuda mucho al alumnado. Tenemos alumnos con discapacidades, por ejemplo. Algunos alumnos que tienen problemas o discapacidades físicas o a veces sensoriales o a veces psicológicas. Hay mucha diversidad en los centros escolares. Pero los docentes necesitan ayuda, eso está claro. Pero, como he dicho, existen la figura de estos grupos en los centros escolares, pero en la realidad, si en una aula, si tenemos muchos alumnos con diversidad funcional y muchos alumnos con problemas de aprendizaje, por supuesto es muy difícil para el docente. Y los docentes están pidiendo cada vez más ayuda porque con sus propias capacidades muchas veces no llegan, no pueden responder ante tantas dificultades que existen en el aula hoy en día. Claro, su capacidad es limitada, por supuesto, y necesitan ayuda. Entonces necesitamos ayuda extra.
Y también la relación con los padres y las madres también es muy importante. Esas relaciones no son siempre fáciles, a veces hay tensiones. Y claro, pero tenemos que intentar convencer a los padres y las madres para que sean colaboradores en casos de dificultades. Por ejemplo, el bullying. El bullying es un problema, el acoso escolar es un problema en todo el mundo y ahí los padres y las madres tienen que tomar cartas en el asunto. I'm not a teacher, I'm not a principal. No soy docente, no soy directora y tampoco trabajo en la administración. Yo soy madre y yo creo que como madre tenemos mucho que aprender de Finlandia en cuanto a su sistema educativo, pero también en el terreno de la lengua también. Hay 2 lenguas oficiales en Finlandia. Has mencionado la inmigración. Entonces, yo quiero saber dónde van estos inmigrantes. Si van a una zona donde se habla sueco y no finés, al final de su educación, ¿esos inmigrantes pueden hablar las 2 lenguas o solo hablan sueco? Sí, tenemos 2 lenguas oficiales, el finés y el sueco, y luego también tenemos otra lengua minoritaria que es el sami. Es decir, se hablan 3 lenguas en nuestro país. Y depende un poco de la región. A veces se habla más finés que sueco y a veces se habla más sueco que finés. Y los migrantes, los estudiantes que provienen de familias inmigrantes, suelen aprender en la lengua principal de esa zona. Y algunos también aprenden otro idioma o la segunda lengua. Es decir, no suelen tener el mismo nivel en las 2 lenguas oficiales, pero bueno, todo el mundo tiene que aprender sueco si están en una escuela donde se enseña en finés, y tienen que aprender finés si están en un centro educativo donde se enseña en sueco. Pero bueno, tampoco llegan al mismo nivel en las 2 lenguas, pero tienen un conocimiento básico de las 2 lenguas. En Helsinki sí que tenemos mucha migración. En Helsinki casi una tercera parte del alumnado provienen de otros contextos lingüísticos. Muchos también son suecos. Y intentamos también prestar atención a su lengua materna. Y les ayudamos a aprender las otras lenguas. Es decir, les prestamos ayuda en su propia lengua para que puedan aprender en otra lengua. Pero el tema lingüístico entre el alumnado migrante es un problema serio, porque si no tienen la capacidad plena de hablar en o bien sueco o bien finés, no pueden acceder tanto a la educación superior. Y esto es algo que nos preocupa mucho, es verdad. Es un problema muy importante. Bueno, uste dut, oso garaiz. Bueno, creo que andamos muy bien de tiempo. Nos queda 1 minuto para el descanso. Si no hay ninguna pregunta que tenga que ser muy breve, iríamos al café. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora tenemos media hora también. A las 12 volveremos. Aquí al lado tenemos café, fruta, algunos bollos para poder satisfacer todos los gustos. Y a las 12 nos volveremos a reunir aquí para dar inicio a la mesa redonda. Y aquí contaremos con la voz de expertos en el ámbito. Antes de ir al descanso, una vez más, quiero agradecerle a Hannele. Thank you very much for your words. Muchísimas gracias por tu presentación.